Bueno, como ella habló precisamente de todo lo que genera su libro y lo que genera todo lo que hacemos, está ligado a lo que es nuestras emociones. Y por eso ahora Jenny va a presentar a la siguiente escritora invitada del día de hoy. Bueno, y siguiendo con las emociones que están ahorita un poco desbordadas, a veces se desbordan en la vida las emociones y se nos salen como de las manos y no las podemos controlar. Siempre he dicho que como seres humanos nosotros no podemos controlar sentir una emoción. Lo que sí podemos controlar y lo que sí podemos decidir es cuánto tiempo nos vamos a quedar enganchados en el estado de ánimo que produce una emoción. Si nosotros sentimos rabia, ¿cuánto tiempo nos vamos a quedar ahí? Si nosotros sentimos tristeza y esa tristeza nos lleva a un estado de ánimo como por ejemplo la depresión, deberíamos nosotros mismos desengancharnos de ahí. Nunca vamos a poder evitar sentir las emociones, pero sí podemos educarlas y eso no es fácil. Entonces a veces hay que buscar ayuda. Y en esta ayuda, aquí tengo a mi derecha a una persona que se ha dedicado a enseñar a cómo educar las emociones. Cómo nosotros podemos educar nuestras emociones para que nos sirvan, para que nos ayuden a llegar al éxito. Dana Milano es humanista colombiana, Zen coach y educadora de emociones, escritora, y su tarea es ayudar a cambiar vidas a través de sus conferencias y charlas. Educadora del comportamiento en los hoteles Marriott, y su trabajo tiene como propósito ser la voz que hace a Marriott respetar la naturaleza, ser la voz de aquellos que no se pueden expresar, y hoy nos trae su libro Emociones y bueno, ya nos contará cómo es eso que nosotros podemos educar nuestras emociones. Bienvenida Dana a nuestro foro literario Books and Books. Muchísimas gracias, Jenny. Muchas gracias, primero que todo, gracias a ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias, Fefi, por invitarme a estos foros tan interesantes. Y quiero decirles que ustedes hoy no están aquí por casualidad. Todos estamos aquí porque necesitamos trascender. La gente habla de cambios y cuando hablamos de cambios nos asustamos porque siempre nos gusta vivir estables en una zona de confort. Entonces, lo que estamos haciendo en esta época, en este tiempo, es trascender. Y para trascender, nosotros tenemos que conocernos muy bien. Tenemos unas herramientas que son el GPS del ser humano, que son las emociones. Ahorita estamos pasando de la era de Piscis a la era de Acuario. No sé si muchos habrán oído nombrar. La era de Acuario es la era de los fluidos. Y por los fluidos nuestros, que es la sangre, el 90% de nuestro cuerpo está constituido por agua, van las emociones. Las emociones son los instrumentos a través de los cuales nos comunicamos con el exterior. Muchas personas te dicen todo aquello que pensamos, todo aquello que sentimos es lo que atraemos. Exactamente eso es lo que se llama resonancia y vibración. Que lo que tú pienses y lo que tú sientas sea igual. Por eso es que vivimos en un completo desorden, por eso es que vivimos completamente inconformes, porque pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra. Cuando aprendemos a manejar las emociones, nos volvemos coherentes en esos pasos. Lo que pensamos, lo sentimos y lo actuamos. De eso se trata la educación de emociones. Hay muchas teorías y muchos sistemas que nos lo enseñan. Para mi libro yo escogí el más fácil y el más sencillo, que es la PNL, la programación neurolingüística, que toma las emociones en una base de 5. Le llama la matea de las emociones. Entonces te explica que la matea de las emociones es el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y la ansiedad. De esas 5 emociones se deriva absolutamente todo. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para poderlas controlar, todas han hablado cosas muy lindas de las emociones y me siento maravillada. En realidad vienen de aquí del exterior y ahorita les indico cómo lo empecé a sentir yo a través del Zen Coach. Pero lo más importante es que nosotros las conozcamos en nosotros. Cuando nosotros conocemos algo, lo manejamos.
Pero cuando solamente hemos oído hablar de ellas, cuando solamente pensamos que existen, no podemos manejarlas. Entonces, al nosotros conocerlas, tomamos el control de nuestra vida. Hay únicamente dos posiciones en las que nos podemos parar cuando estamos viviendo, del lado del miedo o del lado del amor. Todos sabemos que nuestra vida siempre ha transcurrido a través del miedo, porque casualmente por creencias y por emociones que se han sembrado en nosotros desde que hemos nacido. Y aquí también quiero contarles que después de el domingo 11 viene Emociones 2, que es casualmente esto: aprender a despertar los códigos del corazón, no solo nosotros, sino desde los niños. ¿Por qué? Porque los niños son cerebros limpios, que nosotros vamos llenando, pero sin ningún control, y vamos creando en ellos un desorden emocional. No porque al decirles desorden emocional estemos locos, ni mucho menos, sino que cuando ya nosotros las manejamos, tenemos otra visión de la vida y tenemos otra concepción hacia dónde queremos llegar. Entonces, hay dos posiciones, como les decía, en las que nos podemos parar: del lado del miedo, del lado del amor. Cuando conocemos las emociones, ya sabemos nosotros de qué lado estamos parados y podemos hacer ese cambio muy fácilmente, porque las emociones única y exclusivamente las sientes tú. Si tú estás triste, yo puedo verte en la cara, pero tú eres la única que sabe cuánta tristeza tienes. Entonces, las conocemos, las enfrentamos, les ponemos el volumen, porque tampoco se pueden dejar desbordar. La alegría es una emoción con la que deberíamos vivir acompañados todo el tiempo. Pero si nosotros no le ponemos volumen, entonces vamos a hacer cosas ridículas y cosas absurdas. Por ejemplo, cuando nos tomamos de más el Soloy, el traguito, entonces vamos a hacer cosas que no, en realidad no se deben hacer. Después viene la tristeza. La tristeza es el único sentimiento que se va solo. Vean ustedes un niño. Hoy que estamos hablando de los cuentos infantiles, el niño es la mejor representación para procesar las emociones. Ustedes le dan a un niño una paleta o le damos al niño un helado y el niño lo recibe con una alegría total. Si el helado se le llega a caer, automáticamente el niño se agacha y llora. Y después de que llora, procesó la emoción y perfecto. Ya, siguió. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con la tristeza, llorar. Pero nos han dicho que no debemos llorar, que no podemos llorar, porque si lloramos entonces no es de hombres. O no llores porque tú tienes que quererte muchísimo, porque tú eres más que lo que estás llorando. Bueno, nos dicen cosas absurdas. Entonces retenemos la tristeza, y al retener la tristeza, ¿qué va sucediendo? Nuestro espíritu y toda esa grandeza que tenemos aquí dentro se va encorvando. Y cuando nosotros no procesamos las tristezas, estas son el primer paso para llegar a la depresión. Después viene el enojo. El enojo es la peor emoción de todas, porque ha matado más gente que una guerra. Sí, infarto. De un enojo salen los celos. ¿Y cuántas personas celosas han acabado con la familia entera? Entonces, el enojo es la emoción más peligrosa que pueda sentir un ser humano. Es tan horrible que se te mete por la sangre y tú quieres salir corriendo a botarle esa basura a otro. Pero cuando nosotros aprendemos a respirar, a controlarla, a ponerle volumen, a contar hasta 10, como siempre nos han dicho los abuelos, ese enojo va bajando de nivel y va dejando de ser tan tóxico. Y la ansiedad es porque nosotros a todo en la vida le ponemos expectativas. Todo en nuestra vida tiene una expectativa. Y la expectativa siempre es que salga lo que yo deseo. No lo dejamos a esa inteligencia divina, a esa voluntad divina que todo lo sabe y que todo lo puede. Y aquí les voy a hablar del Zen Coach. El Zen Coach es la unión de lo divino con lo humano. Nosotros pensamos que estamos separados, que cuando vamos a ser espirituales entonces tenemos que ir a la iglesia y ahí nos volvemos espirituales, pero que de resto seguimos siendo humanos. Resulta que nosotros somos esa unión de lo divino con lo humano, de lo espiritual con lo humano, y todo el tiempo tenemos que andar con esa unión. Cuando nosotros estamos conectados a esa inteligencia divina, a esa presencia, nosotros estamos en el momento correcto, con las personas correctas y a la hora precisa. ¿Por qué? Porque todo nos fluye y porque, bueno, hay libros muy grandes como la Biblia que dice: no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. ¿Sí?
Entonces nosotros tenemos expectativas porque queremos hacerlo todo. Tenemos miedo, ¿por qué? Porque pensamos que tenemos que hacer las cosas. Cuando nosotros nos conectamos perdemos ese miedo porque sabemos que tenemos la inspiración para hacer las cosas. Y de eso se trata esta pequeña guía, para que aprendamos a conocer las emociones, para que nos volvamos capitanes de nuestro barco, para que aprendamos a procesarlas. Cuando las procesamos, nos volvemos nosotros más presentes, más humanos, más en este tiempo, no viviendo del pasado al futuro, del pasado al futuro. Del pasado solamente traigamos lo que nos hizo felices. Del futuro, pues, todavía no estamos allá, no podemos actuar. La única manera de estar presentes en este momento y en este tiempo es a través del manejo de las emociones. Muchísimas gracias. También quiero decirles que yo soy pinealista. Yo desperté la pineal, ¿sí? Con el método Ciclopea. Yo creo que fui una de las primeras aquí en Miami, que lo hice. Es algo espectacular que espero que cuando ustedes tengan la oportunidad lo hagan, porque la glándula pineal es la cuna del alma. Y el alma es la conexión que nosotros tenemos con esa gran energía padre, madre. Y se nos despierta sobre todo a nosotros, los escritores, la inspiración, que es lo único que nosotros deberíamos pedir en la vida para hacer lo que sea. Seamos arquitectos, ingenieros, médicos, lo que sea, tener inspiración. Muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias, Pepi. Cuando ella estaba hablando del enojo, me vino a la mente un caso que hace muy poco sucedió aquí en Miami, que fue el accidente de José Fernández, que murió un niño brillante de 24 años. Y a mí siempre se me quedó cuando hablaban de uno de los amigos que se mandaba mensajes con el otro y decía, es que José está muy enojado. Y del enojo en 15 minutos quedó. Porque de ese mensaje donde decía que estaba José muy enojado, tomaron el bote y en 15 minutos se estrelló contra la roca. Sí, no hubo control de la emoción, no la controló. Eso a mí me quedó así en mi mente y ahora lo recordé ella hablando nuevamente. Y bueno, hablando de las emociones y todo lo que podemos lograr. ¿Se sabe por qué estaba enojado? ¿Por qué estaba No, nunca se ha dicho por qué estaba enojado. Porque como murieron los tres, pues se llevaron el enojo con ellos. Nada se pudo, obviamente. Bueno.